Bueno, hermanos, que Dios en este día nos bendiga y a través de su palabra nosotros podamos también ser bendecidos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, que ha sido una bendición para mí, pero también creo que va a ser una bendición para su vida, a usted que me escucha. Ahora, yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a estar concentrando nuestro mensaje en estos 7 capítulos. Pero quiero decirle de antemano que solamente voy a estar enseñando hasta el capítulo 3, porque el tiempo que tenemos ahorita, en este día, es muy limitado, por la razón que ustedes ya saben. Yo tenía toda la intención de compartir este mensaje en una sola predicación, pero por cuestiones del tiempo, pues no se puede. Y más porque el evento que se va a realizar más adelante en este lugar, pues tenemos que dejar disponible este salón para las personas que lo van a ocupar. Ahora, si ya están en este libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7, le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Como ustedes pueden recordar, la semana pasada estuve hablando acerca de la ciudad de Éfeso, de cómo es que llegó el Evangelio a esta región. Éfeso se encontraba en Asia Menor, lo que se le conocía como una parte del mar Mediterráneo. Estaba esta ciudad, Asia Menor, se componía de varias ciudades, como era Éfeso, era Pérgamo, Esmirna, Tiatira, dice aquí en la Biblia, Tiatira, también la ciudad de Sardis, la ciudad de Filadelfia y Laodicea. Eran 7 ciudades que se encontraban en esta región de Asia, y se le conocía como Asia Menor. Estábamos viendo nosotros pues que esta ciudad, pues antes de que los efesios se convirtieran a Cristo, ellos habían practicado la hechicería y la brujería. Recordamos eso, y también recordamos que esta iglesia pues tenía un centro de adoración. Había un culto muy grande en esta ciudad dedicado a una una diosa llamada Diana de los Efesios, que era la diosa de la fertilidad. También vimos que los efesios pues estaban involucrados en esto, y también están involucrados en muchas prácticas inmorales en honor al culto a la diosa Diana. Ahora también, solamente para recordar, Éfeso era una ciudad muy importante, era una ciudad que tenía un puerto en la cual había un gran comercio, y también tenía un gran turismo religioso, donde muchas personas venían de muchas partes del mundo conocido y venían a adorar
a la diosa Diana de los efesios. Recordábamos que las personas que estaban allí, como Demetrio, que era un fabricante de templecillos, se molestó tanto porque el evangelio estaba llegando y su negocio se estaba viendo amenazado y estaba perdiendo su riqueza por la cuestión de que el evangelio había llegado a ellos y ya no estaban comprando sus templecillos, sus ídolos. Y se desarrolló un gran alboroto, de tal manera que querían matar, querían maltratar a los hermanos que se encontraban allí. Entonces estamos en esto del mensaje ahora de Cristo a la iglesia de Éfeso. Estamos viendo algo muy interesante y creo, hermanos, que esto nos tiene que despertar nuestro corazón, tiene que despertar nuestra conciencia de cómo es que nosotros debemos conducirnos como iglesia, como iglesia de Cristo en este mundo presente en el cual estamos nosotros. Ahora quiero comenzar a decirles algo. Primero, vamos al primer pasaje de Apocalipsis 2, en el versículo 1. Aquí vemos la presentación de Cristo a la iglesia de los Éfesos. Dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Ahora, yo quiero entender esto. ¿Quién es el ángel de la iglesia que está en Éfeso? ¿Quién es? Bueno, al ir a la palabra original, encontramos que es la palabra angelus, que significa mensajero, un mensajero. Entonces lo que está diciendo, Cristo escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de un ángel, siempre asociamos a un ángel con un ser espiritual, ¿no? Con un ser espiritual que habita en las regiones celestes, que no es de este mundo, que no es físico. Siempre asociamos esta palabra con eso. Pero sin embargo quiero decirle a usted que la palabra ángel se aplica tanto a seres humanos como también a seres celestiales. Solamente quiero que me acompañe rápidamente a Lucas capítulo 9. Lucas 9. Hoy traigo una Biblia nueva. Versículo 52. Dice la escritura: dice, y envió mensajeros delante de él. La palabra mensajeros aquí en el griego aparece como la palabra ángel, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Entonces, aquí vemos que la aplicación de la palabra ángel se refiere a seres humanos, pero si vamos más adelante en Lucas capítulo 12, versículo 8, encontramos algo interesante. Lucas capítulo 12, versículo 8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aquí la palabra ángel se aplica o se refiere más que nada a seres espirituales. ¿Por qué quiero hacer esta observación? Porque hay muchas personas que piensan que el mensaje a las iglesias va directamente dirigido a ángeles espirituales, pero no es así, hermanos. El mensaje va dirigido a los líderes humanos que están en la iglesia de Éfeso. Ahora, estos seres a estos ángeles de la iglesia son seres humanos, porque se dirige a ellos como los que tienen o los que representan y cuidan o son guardianes de la iglesia. Y un ángel no es un representante de Cristo en cuestión de que ejerza algún liderazgo, alguna autoridad dentro de la iglesia. No es así. Entonces, hermanos, es importante esto, porque si Cristo se dirige primeramente al ángel de la iglesia, se está dirigiendo al líder, a los líderes, a los pastores,
de cada iglesia. Si ustedes ven más adelante y van y leen el mensaje de las iglesias, siempre va a decir: escribe al ángel de la iglesia. Ahora, ¿por qué Cristo se dirige a los líderes de la iglesia? ¿Por qué se dirige? Bueno, porque los líderes de la iglesia representan la autoridad de Cristo. Los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad enorme en la iglesia de Cristo. Es una responsabilidad para los que son líderes estar liderando la iglesia de Cristo. No es una cosa sencilla. No es sencillo esto. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia, ellos tienen de alguna manera una responsabilidad de velar. De velar, ¿por qué? Por la congregación, de estar velando por cada uno de ustedes. Esa es la responsabilidad del líder. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 20, nos dice la palabra de Dios. Florecita, ¿me puedes prestar mi Biblia? Porque esta está nueva y no puedo hojearla. Yo siempre tengo la costumbre de maltratar las hojas de la escritura porque busco rápido. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la escritura: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, es una responsabilidad del líder. Tiene autoridad, sí, pero es responsable ante Cristo de estar velando por la iglesia que le costó a Cristo hasta la última gota de su sangre. El líder debe de entender esto, que a Cristo le costó la vida por componer, por formar su iglesia, su cuerpo. Ahora también la escritura nos dice a nosotros que el líder es responsable de velar. Pero también, si vamos a un pasaje de la escritura que se encuentra en la primera de Pedro, capítulo 5, nos dice algo también relacionado a lo que estoy diciendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, el líder, el ángel de la iglesia, tiene también, aquí dice Pedro, la responsabilidad de apacentar y de cuidar la iglesia de Dios, el rebaño del Señor. También nos dice algo muy importante Hebreos capítulo 13, versículo 17, respecto a esto. Solamente quiero hacer la observación de que el líder tiene una responsabilidad, pues, ante los ojos de Dios, ante Cristo, de cómo desarrolla su administración en la congregación. Dice el versículo 17, Hebreos 13, 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Note, dice la escritura que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, los pastores dice que velan como quién va a dar cuenta de su administración, por supuesto. ¿Es responsabilidad? Sí. Por eso Cristo se dirige principalmente al inicio al ángel de la iglesia, al líder.
Continuemos pues, volviendo a Efesios, a la carta que Cristo escribe a Éfeso en Apocalipsis 12. Cristo se presenta también de esa forma. El que tiene las 7 estrellas, tiene las 7 estrellas. En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Hermanos, siempre le ha gustado a Dios poner figuras y poner símbolos o cuadros cuando inspira a ciertos escritores bíblicos, inspira su palabra. Y el libro de Apocalipsis siempre vamos a encontrar símbolos, figuras, cuadros figurativos, etcétera. Y aquí vemos algo que pasa o que se usa. Dice la Escritura que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y pregunto yo, ¿qué son las 7 estrellas? ¿Quién son las 7 estrellas que tiene Cristo en su diestra? Bueno, si nosotros vamos hacia arriba, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, nos da la interpretación o nos da el significado de quién son las 7 estrellas. Dice la palabra: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Los ángeles. En otra palabra, los líderes, los pastores de las 7 iglesias. Hermanos, y dice Cristo, el mensaje a esa iglesia, que Él tiene a las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué quiere decir esto? Otra versión de la Biblia dice: el que sostiene con fuerza a las 7 estrellas en su mano derecha. Quiere decir esto, que Cristo sostiene a sus líderes, y lo sostiene con fuerza. Que Cristo también está por encima de sus líderes, que Cristo es la autoridad de la iglesia y es la autoridad también de los pastores. Es Cristo. Veamos esto, hermanos, porque si dice que sostiene en su diestra, quiere decir que Cristo tiene cuidado también, cuidado de sus pastores, de sus líderes. ¿Qué sería, hermanos? ¿Qué sería si Cristo no sostuviera a sus líderes en su mano derecha, en su diestra? Nosotros necesitamos ser sostenidos por Cristo. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia pasan muchas pruebas. Porque los líderes de las iglesias son un blanco perfecto para los ataques de Satanás. Porque los líderes de las iglesias son el blanco perfecto para mucha calumnia y para mucha murmuración de parte de las personas. Porque los líderes de las iglesias, hermanos, se afligen porque no son los pastores superhombres que puedan vencer todo, que puedan, ahora sí, que no sientan ningún desconsuelo, que no sientan ninguna angustia. No, no es así. Entonces, algo que Cristo habla para que a través de esto nosotros tengamos consuelo y tengamos esperanza de que Cristo es el que sostiene a los líderes. Yo debo de entender que Cristo me sostiene. Debo de entenderlo así.
Y también debo de entender que Cristo tiene autoridad sobre mí. Y que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. No voy a ir a esa cita. Está hablando acerca de la sujeción y dice: mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor en todo. Eso dice la Escritura. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza de la mujer. Entonces Cristo es la cabeza, es la autoridad suprema de cada congregación. No somos nosotros las autoridades supremas. Nosotros los líderes tenemos que sujetarnos siempre a Cristo Jesús. Siempre a Él. Y no debemos de ninguna manera ser autoritarios, en ninguna manera con la congregación, porque tenemos al que es la máxima autoridad, que es Cristo. Si tan solo entendiera muchos de los líderes hoy en día en muchas congregaciones que no son la máxima autoridad, les aseguro que evitarían muchos problemas dentro de su congregación. Si tan solo entendieran que no son reyes de la congregación, sino que solamente son siervos para servir a los demás. Así se tiene que ver el líder, como un siervo que se sujeta a Cristo. Así. Somos eso, hermanos. Somos eso. Siervos con sujeción a Jesús. También volvamos a Apocalipsis 2. Nos dice la palabra de Dios: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y ahora otra vez volvamos a la pregunta: ¿quién son los 7 candeleros de oro? ¿Qué son? Bueno, si volvemos nuevamente al versículo que está hacia arriba, nos dice lo mismo, nos da la interpretación. Dice: y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces Cristo usa a la congregación, y a cada congregación la representa como candeleros de oro, algo muy especial. Muy especial. No están hechas las iglesias con un material, vamos a decirlo, débil, un material de poco valor. Esto quiere decir que las iglesias de Cristo tienen un valor muy especial ante sus ojos. Ahora, candeleros. ¿Qué es un candelero? Un candelero es una base en el cual se ponían 7 lámparas. Y ese candelero se usaba con la finalidad de ¿qué? De dar luz, de alumbrar. Para eso se usaba el candelero, que tenía estas lámparas de aceite para dar luz. Entonces, quiero pensar en algo. Si las iglesias se les representa como 7 candeleros, entonces la iglesia debe de ser luz. La iglesia debe de ser luz. En otras palabras, cada congregación de Cristo debe de brillar. ¿Y dónde debe de brillar? En la oscuridad. La Biblia nos llama a nosotros a que nosotros debemos de ser luz en este mundo tenebroso, perdido, que se ha alejado de Dios. La iglesia tiene que ser esto. Y usted individualmente, como parte de la iglesia, tiene que ser luz. Y la luz de la iglesia
no es que tenga luz en sí misma, sino que la luz la recibe de Cristo para brillar. Y su luz es el testimonio de la iglesia. La luz de una iglesia es su testimonio. La luz de un cristiano es su testimonio, hermanos. Entendamos esto. Vamos a ver Mateo, capítulo 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice, Cristo está hablando en su famoso sermón del monte. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es la luz del mundo? Él es la luz del mundo, dice. Dice, vosotros, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y luego dice Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vean nuestro testimonio. Y una vez que ven esto, que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una iglesia tiene luz, y una iglesia no se debe de esconder. Una iglesia no debe de permanecer en anonimato, excepto si hay una persecución, como algunos hermanos en diferentes partes del mundo. Pero una iglesia debe de brillar. Debe ponerse como una antorcha que alumbra grandemente en este mundo, hermanos. Entonces, esto es lo que tenemos que entender como iglesia. Como iglesia tenemos que brillar, tenemos que alumbrar. Pero hermanos, no me estoy refiriendo que brillemos y alumbremos trayendo espectáculos a este mundo y que la gente venga y vea y diga, wow, esta iglesia es sorprendente. No me estoy refiriendo yo a eso, como muchas personas piensan o malentienden lo que la Escritura dice. A lo que me refiero yo, que las buenas obras, las acciones buenas, es la que nos debe de dar a nosotros ese brillo. Ahora volvamos a Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2. Entonces, dice Cristo, el que anda en medio de las 7 candeleros dice esto. ¿Ustedes creen? ¿Creemos realmente que Cristo se pasea en medio de su iglesia? ¿En medio de sus iglesias? ¿Ustedes creen que nosotros venimos, llegamos, abrimos, preparamos todo, nos sentamos, abrimos nuestra Biblia y no pasa nada? Aquí dice la Escritura que nosotros estamos aquí, pero dice que Cristo está en medio, o anda, se pasea en medio de la iglesia. Y donde está Cristo, allí siempre hay bendición, hermano. Hay bendición. Hay allí la importancia de que nosotros
no dejemos de congregarnos, que no menospreciemos el culto de la adoración pública hacia Dios de una manera colectiva a nivel iglesia. Si yo entiendo, hermanos, que Cristo se pasea en medio de sus iglesias, que Él está presente aquí, yo no quiero perderme por pura flojera o por otras cosas, perderme el venir a la iglesia donde Cristo está en medio de ella. Yo no quiero perderme, porque donde está Cristo, allí siempre está su presencia, por supuesto, y hay bendición. No logro entender yo a muchas personas que dicen: hermano, pues mire, es que yo ya no asisto a una iglesia, ya no, pero estoy allá en el cerro, estoy cuidando una bodega, pero allí yo estoy teniendo comunión con Dios, allí estoy orando. Allí me hinco, me arrodillo y oro a Dios, y después abro mi Biblia y estoy teniendo comunión con Él, y luego vienen los compañeros hacia mí y me preguntan acerca de la Biblia y yo les hablo y les predico. Tengo 3 meses, 4 meses así. Yo creo que estoy bien, hermano. Pues sí, estás haciendo cosas buenas, pero hermanos, dice que Cristo se pasea en medio de los candeleros de oro, en medio de su iglesia. Cristo está dentro de su iglesia. Y si entendiéramos nosotros esto, les aseguro que quitaríamos ese tipo de pensamiento, de conceptos de que yo no necesito una iglesia para servir a Cristo. ¿Y cuántos hermanos encontramos nosotros así? Muchos. Ahora Cristo se pasea dentro de en medio de sus iglesias. Él está presente, y debo de entender que está presente. ¿Y para qué lo hace Cristo? ¿Para qué? Vayamos al versículo 2. Entonces el mensaje de esta iglesia, o el título de esta predicación es: la iglesia incansable. Y lo primero que vemos nosotros aquí es el reconocimiento de Cristo, o la alabanza de Cristo a la iglesia de los Efesios. Dice el versículo 2: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y paciencia dice. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué está haciendo Cristo a esta iglesia? Hermanos, la está elogiando, está reconociendo algo de esta iglesia a Cristo. Quiero decirle, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por ser una iglesia muy activa en la obra de Dios, de tal manera que esta iglesia trabajaba tanto que no desmayaba. Su trabajo estaba acompañado de mucha paciencia en la obra de Dios. Además, la iglesia de Éfeso tenía mucho discernimiento espiritual y se manifestaba en que podían distinguir entre el error y la verdad. Tenían un compromiso hacia la verdad, y también con ello, pues también era una iglesia que practicaba la disciplina
bíblica o dentro de la iglesia en no poder tolerar a los malos. Esta era una iglesia que si le dicen a muchos pastores, oyes, ¿qué tipo de iglesia quieres tener? Pues la verdad, yo quiero tener una iglesia así como la de Éfeso, de ese modelo, de ese estilo quiero una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, era una iglesia activa, incansable. Ahora, vamos a desglosar un poco este versículo. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras. Quiere decir, escúchenme muy bien, que Cristo conoce, que Cristo tiene un conocimiento divino y pleno sobre cada iglesia y sobre cada persona, hermanos. Sobre cada persona, Cristo conoce. Y no hay necesidad que alguien venga y le diga a Cristo, ¿viste lo que hizo esta hermana? ¿Viste lo que hizo este hermano? No, Cristo observa, Cristo está viendo cada movimiento, cada acción, cada palabra que se hace dentro de la iglesia. A veces pregunto yo, hermanos, quizás los cristianos hoy no nos damos cuenta de que las 24 horas del día estamos siendo observados por Cristo Jesús, por Jesús. Y no nos damos cuenta que Cristo está presente y que está viendo cada obra, cada acción que se hace en la congregación. Conoce Cristo las obras de cada iglesia, porque el demás mensaje siempre dice, yo conozco tus obras. Cristo ve. En otras palabras, podemos traducir nosotros, dice, yo veo tus obras, yo veo tus obras, veo, iglesia, tus obras, veo tus obras, veo, estoy viendo esto. ¿Por qué Cristo hace esto? Porque Cristo tiene un conocimiento sobrenatural, omnisciente, completo de todas las cosas. Hermanos, Cristo está viendo las obras de la iglesia de Éfeso. Y ahorita vamos a ver que son obras muy buenas que ve Cristo. Ve Cristo. Pero Cristo ve tanto lo bueno como lo malo, ¿no? De cada iglesia y de cada persona. Eso hace Cristo. Ve lo bueno y lo malo de las cosas. Ahora, dice, conoce sus obras, y algo que reconoce Cristo es esto: y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia trabajaba mucho, hermanos, arduamente. Y esa palabra de arduamente significa que estos cristianos de esta congregación se esforzaban siempre. Se esforzaban por llegar a los servicios. Se esforzaban por leer la Biblia. Se esforzaban por orar. Se esforzaban por predicar. Se esforzaban por evangelizar. Se esforzaban por discernir entre la verdad y el error. Se esforzaban, hermanos, porque eso significa la palabra arduo, esfuerzo, de tal manera que resultara este esfuerzo en cansancio, hasta llegar hasta los dolores físicos,
Era una iglesia, hermanos, donde cada miembro de la congregación entendía cuál era su don y cuál era la responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, y lo hacían, hermanos, arduamente. Lo hacían así, entendían ellos. Ellos entendían que tenían que predicar. ¿Y qué hacían? Pues iban y predicaban. Entendían que tenían que evangelizar. ¿Y qué hacían ellos? Pues iban y evangelizaban los congregantes en Éfeso, y no buscaban excusa para no evangelizar. Y eran de ese tipo de hermanos que cuando se les llamaba a predicar, a evangelizar, podemos decir que no les dolía la cabeza en la tarde y ponían pretexto para decir no voy. No, aún en eso se esforzaban ellos. Además se esforzaban en el discipulado, podemos decirlo. Eran hermanos que decían, vamos a discipular, vamos a discipular, vamos a discipular. Podemos decir que los que enseñaban se esforzaban por estudiar, se esforzaban por meditar, se esforzaban por entender la Escritura para poder transmitir a la congregación algo. Se esforzaban de que me tenía que preparar cuando yo voy a evangelizar, que cuando yo voy a discipular a una persona, tengo que llevar un mensaje para darle a él alimento espiritual. Y no solamente para pasar una charla tranquila y no hablar nada de la Escritura. Eran esforzados. Ponían en función sus dones. Que si algunos decían, yo tengo el don de la misericordia, lo hacían. Yo tengo el don de servir, servían a la congregación. Yo tengo el don de la hospitalidad, eran hospitalarios ellos, hacían todas estas cosas. Era una congregación de veras admirable. Admirable la iglesia de Éfeso. Y Cristo reconoció su arduo trabajo. ¿Ustedes creen, hermanos que me escuchan, que Cristo reconoce de nosotros lo que estamos haciendo bien? Sí lo reconoce Cristo. Cristo reconoce y dice, a ver Alexa, yo veo que tú haces estas cosas bien, qué bueno. A ver José Luis, yo veo que tú haces esto bien, qué bueno. A ver Viri, tú haces esto, qué bueno. Humberto, tú haces esto, lo reconozco. Cristo te da reconocimiento en lo que hacemos. Me pongo a pensar y digo, hermanos, pero ¿qué tal si Cristo no reconoce nada de mí? ¿Qué tal si Cristo no reconoce nada de mí? Si viniera Cristo hoy, me dijera, ven para acá, a ver, ¿qué estás haciendo? Pues no estoy haciendo nada, no hago nada. ¿Por qué? Porque tengo flojera. Le diría algo así a Cristo. Creo, hermanos, que hay muchos dentro de la congregación que Cristo no les reconoce nada. Pero hay dentro de la congregación que Cristo reconoce y da una alabanza de aprobación de lo que está haciendo. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Yo quiero que Cristo reconozca algo de mí. Yo quiero llegar al tribunal de Cristo, y cuando Cristo llame a todos los santos de todos los siglos pasados, y que llame su nombre, que pases tú y pase yo, y que Cristo diga, buen siervo, hiciste esto, sobre muchas cosas te pondré,
Y no quiero que diga Cristo: mal siervo, te dije que hicieras esto, te di esta responsabilidad y no hiciste nada. Quítenle lo que le di y déselo a otro. Son palabras fuertes y duras de Cristo. Entonces, reconoce Cristo esto, su arduo trabajo. Pero fíjese también la iglesia de Éfeso, Cristo le reconoce su paciencia. En otras palabras, podemos ver que esta iglesia da un modelo de trabajo, trabajo y paciencia, o sea, en un conjunto. Su paciencia. Y la palabra paciencia que usa Cristo aquí es algo que nos da el sentido de constancia y perseverancia. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo reconoce su paciencia? Porque la iglesia no solamente era una iglesia activa y comprometida, sino que eran pacientes. Eran pacientes. Esto nos enseña a nosotros que si nosotros vamos a trabajar en la obra de Dios, tenemos que ser pacientes también. Pacientes. Resistían, aguantaban, eran constantes. Y para ilustrarlo de esta forma, quiero decirle algo. Me puedo imaginar a ellos saliendo a predicar a esa ciudad pagana, donde la idolatría estaba en su máximo esplendor, podemos decirlo así, y la brujería, y etcétera. Eran constantes, eran pacientes, que si ellos llegaban a una ciudad y predicaban, y si nadie se convertía, si nadie respondía al mensaje, no eran ese tipo de hermanos que llegaban y decían: pues es que nadie me escucha, Señor. Pues es que nadie me hace caso. Pues ¿para qué predicamos si la gente no escucha? ¿Para qué? Si ellos andan escuchando a los payasos, si andan yendo a otras cosas, ¿para qué lo hacemos? No, ellos no hacían eso, hermanos. No lo hacían. Ellos decían, trabajo y paciencia hacían. Bueno, aunque nadie se arrepienta en esta predicación y en este mensaje, que decía, vamos a permanecer y vamos a ser constantes y vamos a aguantar y vamos a tener resistencia, Señor. En la obra de Dios es muy importante que la paciencia, hermano, la paciencia en la obra de Dios es muy importante. Si no tenemos paciencia, vamos a fracasar muchas veces. O no vamos a lograr hacer lo que Cristo nos dice y nos manda. Se necesita paciencia en la obra de Dios. Yo veo a mis hermanos, vienen de Estados Unidos, vienen aquí varios años. ¿Y qué se necesita? Paciencia, paciencia. El fruto se tiene que ver, pero con paciencia. No de la noche a la mañana. El fruto se tiene que ver entre nosotros, no de la noche a la mañana, sino aguantar, perseverar, así como así como cuando el agricultor siembra, pone los surcos, primero quebra la tierra, la rastrea y después pone la semilla, y después de que pone la semilla, ¿qué hace el agricultor? Se queda en vela para ver si la semilla ya brotó y si ya dio fruto. No, ¿qué hace? Se va a su casa, espera la lluvia del cielo, el temporal, después pasan 2-3 meses y después va o está viendo cómo va creciendo. Y tiene que desarrollar ¿qué? Paciencia. Paciencia.
Entonces es lo que nosotros necesitamos en la obra de Dios. Debemos de imitar a esta iglesia en ese aspecto. No caer en la desesperación, hermanos. A veces, híjole, yo trabajo tanto con mi esposa. Le leo la Biblia y le invito y le digo, ven a la iglesia. ¿Sí? O trabajo tanto con mi esposo y le digo, ven a la iglesia, ¿por qué no vas a la iglesia? Mira, lee la Biblia, mira, haz esto, ¿por qué no lo haces? Hermano, ¿qué necesitamos nosotros? Paciencia en lo que estamos haciendo. Paciencia, paciencia. A veces quiere llegar el desespero a mi vida. Y digo, si estoy predicando la palabra a mis familiares, les predico y no desaprovecho la situación que me abre Cristo, no la desaprovecho. Pero no se arrepienten, no se arrepienten. Y escuchan, sí. Pero ¿qué pasa? Ten paciencia, porque la obra no es de nosotros. La obra es ¿de quién? De Cristo. Ay, mis hijos, ¿cuándo van a responder al mensaje? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a responder? Les enseño la Biblia, les leo historias bíblicas, los llevo a la iglesia. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Paciencia, hermanos. Tener paciencia por todo esto. Ay, Señor, ¿cuándo van a crecer los hermanos? ¿Cuándo van a madurar, por favor, en la obra tuya, en tu palabra? ¿Qué es? Paciencia, paciencia y paciencia. La Biblia nos invita a nosotros, nos invita a la paciencia, hermanos. Siempre. Hay algunos versículos, pero no los voy a leer, hermanos, porque el tiempo apremia. Dice Hebreos 10, versículo 36. Dice así: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Obtengáis la promesa. Pero dice, es necesaria la paciencia. Para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad del Señor y obtengáis la recompensa. Ahora, hermanos, vamos rápidamente a ver, volvamos al versículo 2 de Apocalipsis. Dice, pues ya reconoce su trabajo y su paciencia, y dice que no puede soportar a los malos. También dice la Escritura que esta era una iglesia que no toleraba, no soportaba a los malos. Y la palabra malo que se emplea aquí significa uno que es malo en carácter, tanto moralmente, tanto como en actuación. O sea, alguien que se porta mal, alguien que procede mal. No podía soportarlos. Pero no los podía soportar, ¿dónde? La pregunta: en medio de la iglesia. Entonces, en otras palabras, esta era una iglesia que practicaba ¿qué? La disciplina dentro de la iglesia. Hoy en día, hermanos, muchas personas, o vamos a decir, muchas iglesias, en sus iglesias no se practica la disciplina. Cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere, cada quien se comporta, los jóvenes como ellos quieren, como en el mundo.
Cada quien pues decide por sí mismos hacer lo que le plazca y no hay disciplina. Y no pasa nada. Si tiene un novio mundano, pues no importa, tráelo. Acá se va a convertir si escucha la predicación. Pasa esto dentro de la iglesia y no hay nadie que diga nada. Nadie. ¿Por qué? Porque quizás ellos andan peor que esas personas. Y entonces, hermanos, la iglesia de Éfeso disciplinaba. ¿Qué es el principio que nosotros extraemos de aquí? Tenemos que disciplinar, ¿no? Tenemos que disciplinar. Si nosotros queremos tener una iglesia sana en la fe, sana, no tenemos que hacer a un lado la disciplina. Y si se trata de disciplinar al pastor, pues también al pastor se le disciplina. ¿O no es así? La disciplina, hermanos. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos disciplina a nosotros, es para que participemos ¿de qué? De su santidad. Cuando en la iglesia se disciplina a una persona, es para que participe ¿de qué? De la santidad de la iglesia, y la iglesia se mantenga santa. Porque dice la Escritura que Cristo se entregó a su iglesia para limpiarla, para santificarla, para presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación delante de Dios. Eso tiene que ser la iglesia santa. Que se viva la santidad, hermanos. Para eso se necesita disciplinar. No es, hermano, de ninguna manera, es que todo, ya tienen coraje conmigo, es que ya la agarraron contra mí, es que esto y esto. No, no es por eso, es para participar de la santidad de la iglesia. Es para eso. Y Cristo da ciertos procedimientos de cómo se debe de disciplinar. En Mateo 18 nos dice, entonces, a alguien que se disciplina dentro de la iglesia y se corrige, ¿saben qué? Esa persona es alguien que realmente busca a Dios de todo corazón, y también es una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida. Porque si en una iglesia se disciplina a alguien, a ver, voy a disciplinar a Isaías, lo disciplino. A ver, Isaías, andas haciendo esto, andas haciendo aquello. Un ejemplo. Y si Isaías se va y ya no vuelve, se frustra Isaías, se amarga su corazón y dice, ya no voy, me salgo de ese lugar. Eso está dando evidencias de que que no hay realmente un cambio en su corazón de él. ¿Y qué pasa? Por eso, cuando se disciplina a una persona, esas personas siempre, a veces, cuando se ejerce la disciplina, ¿qué es lo que hacen? Ya no me gustó porque me disciplinaron. Entonces, allí hay una iglesia, y acá hay otra iglesia, y acá hay otra iglesia, y hay otra iglesia. ¿A cuál voy? Pues me voy a esta. Y acá no se disciplina. Y aquí vengo y hago lo que yo quiero, y nada, y no pasa nada. Pues aquí me estoy. ¿Por qué? Porque no se le inquieta, porque no se le disciplina. Por eso. Hermanos, volvamos nuevamente
a lo que dice la Escritura. También algo que veo, y voy a terminar con esto, porque ya el tiempo ya nos alcanzó, es que la iglesia de Éfeso pues chambeaba mucho y era comprometida con la verdad. Dice que había probado a los falsos apóstoles, y la palabra probar dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La palabra probar significa que los prueban, los ponen a prueba a través de un tiempo, a ver si llenan el perfil de obreros de Dios. Los probaba. Yo me pregunto, ¿cómo debe de probar uno a un falso maestro? O a un apóstol, o a un maestro. ¿Cómo probarían ustedes a un maestro? Bueno, si me cae bien, pero me cae mal, le doy mi desaprobación. ¿Es la forma? Dice Manuel. Por supuesto, Manuel. Se debe aprobar con esto, con la Biblia, que lo que digo esté de acuerdo a la Biblia. Si no está de acuerdo a la Biblia, entonces ¿qué? Me hallo mentiroso y vengo a ser un falso apóstol. A esos señores que salen en la televisión y que muchos cristianos no tienen el discernimiento y dicen, ay, pues que ahí está un apóstol predicando y dice que es apóstol, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que Juan, y está diciendo esto. Hermanos, siempre con la Biblia. Ahorita debemos de tener nosotros un compromiso siempre hacia la verdad de Dios. Debemos de mantener, en otras palabras, la pureza doctrinal siempre. Ahorita ya se está diciendo muchas veces, y hay muchos hombres que dicen, es que la homosexualidad no es pecado. No es pecado porque Cristo nunca habló de la homosexualidad, nunca habló de esto. Y como no aparece así, entonces no es pecado esto. Han torcido la palabra de Dios. Porque sí es cierto que Cristo no habló acerca de la homosexualidad, pero también Cristo nunca habló sobre la marihuana, nunca Cristo habló sobre vender drogas, nunca Cristo habló sobre el incesto. Cristo nunca habló de muchas cosas, y el simple hecho de que Cristo no haya hablado de algunos temas, eso no significa que Él los dé su aprobación. Y es tiempo de nosotros, hermanos, igual como la iglesia de Éfeso, estar levantando bandera como señal de que nosotros queremos mantener la pureza doctrinal. Y que la gente dice, pues todos los caminos llevan a Dios. Sí, es cierto, no importa dónde estás, es el mismo Dios, lo más que le llamas diferente. ¿Qué tiene que ser el cristiano? No es cierto. No es cierto, no hay un relativismo bíblico, no hay eso. Hay una verdad absoluta siempre, y es la palabra de Dios. Entonces, cristianos, iglesia comprometida siempre con la pureza doctrinal, con la verdad. Que si se te invita a expresar y a decir, ¿qué piensas de las religiones? ¿Son salvas? Pues no sé. Quizás a lo mejor. Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Es únicamente Cristo para llegar al cielo.
Y no todos los caminos llevan a Dios. No todos. Mantengámonos siempre el compromiso hacia la verdad, hermanos. Siempre hacia la verdad de la Biblia. No minimicemos la palabra con tal de solamente tener personas dentro de las congregaciones y darles conforme a sus gustos y deseos, sino siempre lo que la Escritura dice. Voy a continuar la semana siguiente con lo que sigue de la carta porque es un tema largo. Vamos a tener una oración. Señor Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra en este día. Solamente te quiero pedir, Dios, que nosotros podamos imitar, o los que ya lo están haciendo, a esta iglesia de Éfeso, a sus miembros, porque ellos ponen un gran ejemplo en cuanto a la obra, al trabajo, a la paciencia y al escudriñar, Señor, al probar entre lo falso y lo verdadero. Señor que estás en el cielo, te pido, Señor, que tengamos esa conciencia siempre de que tú nos ves y que tú nos conoces y que sabes lo que estamos haciendo por ti, Señor. Perdona, Padre, si aquí dentro de la iglesia encontramos hermanos que no hacen el mayor esfuerzo o no se esfuerzan nada por tu obra. Te pido que perdone, Señor. Y Padre Celestial, también ayúdanos a entender que no es todo, o que no hemos llegado al máximo de lo que podemos dar. Todavía, Señor, podemos hacer mucho por ti. Mucho, Señor. Entendiendo que esto se hace, Señor, a través de las fuerzas espirituales y las gracias que tú nos das. Ayúdanos, Señor, pues, a pensar en estos textos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.